En el día de hoy vamos a hablar de la etapa precontractual de un proceso contractual. Para ello es necesario que sepamos el marco legal de la contratación pública en Colombia. Inicialmente la tenemos en la Constitución Política de Colombia del 91. Luego en la Ley 80, que es como la base de la contratación pública, Ley 80 del 93, luego Ley 1150 del 2007, y el decreto reglamentario de estas leyes es el 1082 del 2015, en el cual encontramos todo el proceso de contratación pública y en el cual encontramos los procedimientos de acuerdo a la selección de contratación, que son varias modalidades y vamos a ver luego. También está el decreto 4170 de 2011, la ley 1474 de 2011 y entre otras y otros decretos, pero lo más importante nos vamos a enmarcar en el decreto 1082 del 2015, que nos detalla el estudio previo que hace parte de la etapa precontractual. Lo que vamos a ver es un dato básico y operativo para las personas que participen en los procesos contractuales, en los diferentes roles. Para tener un conocimiento global de este aspecto, tenemos que conocer datos preliminares como de dónde surge, de dónde sale un contrato. Entonces, sabemos que el municipio o cualquier ente territorial debe tener un plan de desarrollo, que lo acaban de aprobar para Medellín. Entonces, nosotros tenemos que estar enmarcados en ese plan de desarrollo porque es una ruta de navegación que el municipio debe tener para su gestión. ¿Cómo encajamos nosotros en ese plan de desarrollo? En ese plan de desarrollo asignan un presupuesto oficial y entonces ese presupuesto oficial debe ser ejecutado a través de proyectos. Esos proyectos tienen unas actividades a las cuales se les ha asignado un presupuesto. Esas actividades se ejecutan a través de contratos. Para poder hacer contratos existe un proceso contractual, todo esto, como les mostré, enmarcado en una ley nacional. Tenemos una ley de contratación, que son varios documentos jurídicos en los que nos tenemos que basar. Como les informé, el decreto 1082 del 2015 es el que nos muestra el procedimiento operativo que vamos a ver ahorita, del estudio previo. Los proyectos tienen unas actividades y se ejecutan, como les dije, a través de contratos, pero eso se ve reflejado en el Plan Anual de Adquisiciones en el municipio de Medellín. Entonces, como vemos, es como una escalita. En el Plan Anual de Adquisiciones, las necesidades llevan un número, las necesidades que cada dependencia tiene de contratar. Entonces, eso depende de cada objeto y el valor que se le asigne a ese objeto. Tiene un numerito y a través de ese numerito se realizan unas tareas en el SAP, en el módulo SAP, se realizan unas tareas para hacer un estudio previo, que también es un numerito en SAP. Es un numerito en SAP que nos va a desplegar unas pestañas que son formularios que debemos diligenciar 3 personas que son asignadas en un comité interno de planeación. Ese grupo se llama SEC, Comité de Evaluación y Estructuración de Contratación. Ese comité está compuesto por 3 personas, 3 profesionales, un técnico, un abogado y un logístico. Esas 3 personas son las responsables de diligenciar esos formularios en SAP en lo que llamamos estudio previo, que tiene un numerito. Esta etapa se llama etapa precontractual. Inicialmente empieza con la planeación, como les dije. La planeación es que se reúnen los directivos y de acuerdo a las necesidades que tenga la dependencia, ellos le asignan las actividades a los proyectos
y planean para el año próximo, para el año siguiente, ellos planean qué necesidades y qué contratación se va a hacer. Entonces de ahí sale lo que es el plan anual de adquisiciones, o sea, las necesidades con un numerito que próximamente tendrían un estudio previo. Se llama etapa precontractual porque ahí es donde empieza un proceso contractual. Pareciera que no, pero tiene que tener primero la etapa precontractual, que está basada en varios documentos previos, no solo los estudios previos, sino que tiene análisis del sector económico, tiene análisis de riesgos y tiene un presupuesto oficial. Además de los estudios previos, toda esa información está contenida en los estudios previos. Los estudios previos tienen una estructura de acuerdo al decreto 1082 del 2015. Esa estructura la podemos ver en este cuadrito. Los estudios previos, de acuerdo a la ley, se componen entonces tiene una primera parte que es la descripción y justificación de la necesidad, que es bajo la responsabilidad del técnico. Sin embargo, todo el estudio previo, todo el documento, es responsabilidad del equipo SEC, que debe conocer toda la información que va a estar depositada en ese estudio previo y deben conocer el proceso y participar de la construcción del mismo. En un punto 2 tiene la descripción del objeto con sus especificaciones esenciales y técnicas. O sea, en este punto 2 describimos el objeto, qué es lo que vamos a conseguir, qué es lo que vamos a comprar, cuál es el servicio que necesitamos y en qué forma lo necesitamos. Debe quedar bien claro de parte del área técnica, debe quedar muy explícito porque este es el insumo para los pliegos de condiciones en la etapa precontractual, cuando se va a contratar, cuando se va a seleccionar el contratista. En un punto 3 tenemos los fundamentos jurídicos, que como su nombre lo dice, el rol jurídico tendrá que analizar, en compañía también con sus compañeros, de cuál es la modalidad de selección que se va a elegir de acuerdo al objeto, de acuerdo al valor y de acuerdo al servicio que se vaya a contratar. Al final les voy a mostrar la lista de modalidades de selección de contratación. De acuerdo a esas modalidades también hay unos tiempos que los veremos al final. Tenemos el análisis técnico y económico, este es el punto 4, es una descripción del presupuesto oficial como tal, y hay una herramienta que debe utilizar el técnico para elaborar dicho presupuesto. Es una herramienta que se llama Atenea, es una página web y tenemos un enlace en suministros que nos apoya y nos indica cómo debemos utilizar dicha herramienta para cada proceso. El quinto es la justificación de los factores de selección, o sea, por qué estamos eligiendo esa modalidad y por qué y de qué manera son los requisitos habilitantes de acuerdo a esa modalidad de selección. Los requisitos habilitantes que necesitamos que el proponente nos presente para saber si está habilitado o no en el proceso contractual. El punto 6 es el soporte que permite la estimación de tipificación de los riesgos. También existe una herramienta que se llama Odiseo. Esta matriz de riesgos es realizada por el jurídico y el técnico. Ellos verificarán de acuerdo al objeto en qué riesgos se incurre y debe quedar plasmado en esa matriz. El punto 7 es el análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura. Eso quiere decir que son las garantías que debe presentar el proponente a través de una póliza. O sea, son las pólizas
y el jurídico determina de acuerdo al proceso como tal, a la cuantía, al objeto, se ve o él define cuáles son las garantías que vamos a solicitar. El punto 8 son los elementos descriptivos del proceso como tal. Es el objeto, el valor, el lugar donde se va a recibir el servicio o los implementos, la forma de pago, el tiempo de duración del contrato, y ahí también tenemos la descripción de las multas o la descripción de las multas y el plazo de ejecución. Vamos a ver las modalidades de selección, porque es muy importante tener claro que el proceso contractual, aunque ya les hablé de la etapa precontractual, el proceso contractual tiene un cronograma que empieza con los pliegos de condiciones. Entonces, hay que tener claro que la ejecución de un contrato se empieza con el acta de inicio. Quiere decir que yo como SEC debo tener claro que los tiempos del proceso contractual no es tiempo de ejecución, sino que es un tiempo que me va a costar llegar hasta la minuta, o sea, hasta el contrato como tal. O sea que tengo que tener pendiente que si yo necesito que sean 9 meses, pero es una licitación pública, la licitación pública, el proceso contractual se demora de 3 a 6 meses. O sea que tengo que contar con ese tiempo y después de que ya lo adjudiqué, saber que ahí empezó el contrato, la ejecución como tal, el plazo de ejecución. Entonces, las modalidades de selección son licitación pública, que es a partir de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto para el caso de Medellín, del presupuesto de Medellín, o sea que a partir de 980.657.000 sería una licitación pública, independiente del objeto. Y el proceso contractual se lleva de 3 a 6 meses. O sea, yo desde que empiezo la etapa precontractual y la contractual, se me lleva de 3 a 6 meses. Otra modalidad es selección abreviada, pero la selección abreviada está dividida en dos. Puede ser subasta inversa y puede ser menor cuantía. La subasta inversa es para los elementos que son de bienes y servicios de especificaciones técnicas uniformes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a comprar, mi necesidad es comprar tecnología, comprar muebles, comprar cafetería, todos esos son elementos de especificaciones técnicas uniformes y me los puede ofrecer muchos proveedores. O sea que es una convocatoria pública que yo puedo hacer a través de subasta inversa. ¿Qué quiere decir subasta inversa? Hay varias personas que no lo conocen. Entonces, la subasta inversa quiere decir, cuando yo hago una subasta normal, cuando yo voy a subastar arte, por ejemplo, el que se lo gana o el que lo compra es el que más dinero paga. Este se llama subasta inversa porque es el oferente que me va a cobrar menos por el elemento que yo necesito. Sin embargo, no solo aquí es fundamental el valor, porque también es fundamental la calidad. Entonces, tiene que ser un buen precio, pero una buena calidad. Y que cumpla ese proponente con sus requisitos habilitantes. Siempre hay unos requisitos habilitantes que lo pueden permitir participar o desde los requisitos habilitantes, si no los cumplió, hasta ahí llega su competencia. La subasta inversa también es de 2 meses y medio a 3 meses el lapso que se me demora el proceso contractual. ¿Por qué decimos que 2 y medio a 3 meses o a veces menos? Eso depende de lo que suceda en el proceso. Si el proceso quedó muy claro, que esa es la tarea y por eso estamos en esta capacitación,
para concientizar a los técnicos y a los del grupo SEC de que este proceso tiene que estar muy claro y bien construido desde el estudio previo, porque es el insumo para el pliego de condiciones, y el pliego de condiciones, mientras más claro esté, menos observaciones va a generar. Sí, porque las observaciones se nos llevan unos tiempos de ley, todo tiene un tiempo de ley. Entonces, en ese cronograma a veces se extiende porque las necesidades se amplían o los requerimientos de los proponentes se amplían. O si la competencia se complica, eso depende de muchas cosas. Cada proceso contractual es un mundo y en cada proceso suceden diferentes cosas. Estamos hablando, primero, recapitulo, la primera fue licitación pública, la segunda selección abreviada que se divide en dos, subasta inversa y menor cuantía. Ya les hablé de subasta inversa, les voy a hablar de menor cuantía. La selección abreviada por menor cuantía es a partir de 980.656.999, lo que quiere decir del tope de la licitación pública pero hacia abajo, pero hasta 98 millones, estoy hablando hacia abajo, 98.065.700. También depende del objeto, del valor. Aquí estamos resumiendo mucho, pero realmente siempre tenemos que estar al pie de la norma porque hay varias excepciones como en toda norma. Entonces tenemos que tener muy claro, todo eso lo determina el objeto, cómo esté redactado el objeto. Y también tenemos que saber qué cosas llevan IVA, cuáles no llevan IVA, cuáles empresas o cuáles elementos están exentos. Eso siempre hay que tenerlo claro en los estudios previos. Ahora continuamos con concurso de méritos. El concurso de méritos ha sido previsto para la selección de consultores, o sea, para asesores, para investigación. Aproximadamente es de 2 meses y medio. Los tiempos tienen un mínimo, pero no tienen un máximo. Por lo que les dije anteriormente, que en todo proceso puede suceder muchas cosas. Luego está contratación directa. En la contratación directa hay muchas cláusulas para que sea contratación directa, son como 14. Sin embargo, yo dejé plasmado acá 3 que son muy importantes, que son los contratos y o convenios interadministrativos se hacen por contratación directa. Cuando no exista pluralidad de oferentes es cuando es exclusivo, en el país no hay sino una persona que hace la tarea o el servicio o nos vende, pero tiene que tener un certificado de exclusividad. Esa es la no pluralidad de oferentes. Y contratación de encargos fiduciarios o fiducia, también los de la rama judicial, también los de la Armada Nacional, todo eso sería por contratación directa. Y otras son 14 las cláusulas que habría que mirarlas en la norma. Por eso digo que siempre estamos al pie de la norma. La última sería la mínima cuantía, que son aquellos procesos cuya cuantía no supera el 10% de la menor cuantía. Quiere decir 056.700 hacia abajo. El tope de la mínima cuantía son 98.065.700. Y ya de ahí para arriba sería menor cuantía. Lo dejé explicadito con valores para no enredarse, porque uno siempre confunde menor cuantía y mínima cuantía. Este tema es muy amplio, sin embargo yo quiero dejarles claro, y creo que habrán otras capacitaciones, o el que necesite con mucho gusto apoyo me contacta, porque esta tarea, de la calidad de esta tarea depende la calidad de cada proceso contractual. Entonces les agradezco mucho, en lo que les pueda ayudarles con mucho gusto. Soy Adriana Arango otra vez y seguimos en contacto.